Bienvenidas y bienvenidos a la recta final de esta serie de pláticas en el marco del aniversario de las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En esta plática vamos a compartirles el uso que les damos a los drones en la prevención de desastres. Mi nombre es Moisés Armendáriz, soy técnico en instrumentación sísmica. Voy a iniciar, como lo han hecho algunos compañeros, cómo fue la creación de este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Como lo han dicho bien, fue una colaboración del gobierno de Japón a México. Pero ¿por qué Japón le interesó crear un centro de estudios de sismos en México? La historia inicia en 1923. En Kanto, Japón, ocurrió en ese año un sismo que devastó gran parte de Tokio y la ciudad de Kanto. México en ese año, como país solidario que siempre se ha caracterizado, donó cantidad de oro que superó la cantidad donada a nivel internacional. Es por eso que Japón estima y tiene en gran estima a nuestro país. Y cuando ocurrió en 1985 el sismo que devastó la Ciudad de México, Japón no dudó ni un segundo en apoyar en la reconstrucción de nuestra ciudad. Incluso la Embajada de México en Japón, al día siguiente de sabidas las consecuencias de este sismo, había filas de personas queriendo hacer un donativo para nuestro país. Y muchos aceptaban sin temor, diciendo que México les había ayudado en 1923 y que era su turno de ayudarnos. Ya han pasado 97 años del sismo de Kanto, 35 años del sismo de 1985 y tan solo 3 años este año se cumplen de los sismos del 2017. Y los sismos van a volver a ocurrir y es por eso que Japón decide impulsar un centro de estudios de prevención de desastres en México. ¿Qué fue su condición? Su condición fue que una universidad pudiera administrar este centro. La universidad que levantó la mano fue nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que con mucho gusto donó en comodato un terreno donde se construyeron las instalaciones que este año cumplen 30 años de las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y en estos 30 años, ¿cuáles han sido las principales dificultades técnicas de la prevención de desastres? Una de tantas es el tiempo. Como bien lo hemos dicho, sabemos que van a ocurrir fenómenos que nos hagan daño en nuestra ciudad, en nuestros inmuebles. En algunos podremos saber en cuánto tiempo los vamos a sentir. En otros puede ser mañana, puede ser en un año. Pero esta limitante del tiempo sí ha sido una dificultad. Y otro recurso escaso es el dinero. El dinero representa una limitante y una dificultad para los estudios de la prevención. Soluciones propuestas. Las soluciones propuestas, bueno, internacionalmente tenemos un marco de Sendai, que también hubo una charla exclusivamente del marco de Sendai, que es para la reducción de riesgos de desastres. Tenemos una oficina en Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastre y en nuestro país existen las bases de creación del Sistema Nacional de Protección Civil y tenemos una ley general y su reglamento. Todo esto le da soporte al Sistema Nacional de Protección Civil. Pero estos instrumentos institucionales
avanzarían poco o muy lento si no consideraran la innovación tecnológica. Los drones tienen ventajas. Dos de sus principales ventajas son el ahorro de dinero y el ahorro de tiempo. Para mostrarles estas ventajas, imaginemos desde el espacio su colonia, su municipio, su alcaldía, y acerquémonos poco a poco a una avenida principal. Ahora escojamos cómo podemos recorrerla. La podemos recorrer a pie, en bicicleta, en motocicleta o en un vehículo. Y ahora dispongámonos a recorrer cada una de las calles, solo a recorrerlas. ¿Tendríamos dificultades de tránsito? Algunas calles se encontrarían cerradas o en algunos poblados tendríamos terrenos agrestres. Y el costo y el tiempo serían muy altos solamente de recorrerlas. En cambio, con un dron podemos hacer estos recorridos de manera rápida y de manera económica. Los drones también, con los drones podemos hacer estos recorridos economizando tiempo y dinero. Los drones también son conocidos como RPAs, de su traducción al inglés. Del inglés es Remotely Piloted Aircraft System, que son sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Y no solo podemos recorrer la ciudad o las calles de nuestro municipio o alcaldía de manera rápida y de manera económica, sino también podemos tener lecturas con GPS de latitud, de longitud y altitud. ¿Cómo podemos usar estos datos para la identificación, para prever y prevenir? Bueno, pues vamos a compartirles lo que hicimos en Río Mixcoac, en la Ciudad de México, en el 2017. Se sobrevoló el río Mixcoac, obtuvimos 2,253 imágenes con estas componentes: latitud, longitud y altitud, a una altura de 100 metros desde el punto más alto, y en total sobrevolamos 140 hectáreas. ¿Qué hicimos con esas 2,253 imágenes? Las metimos a un programa y ese programa generó una especie de rompecabezas y pudimos obtener los siguientes productos: un ortomosaico de identificación, las puras imágenes. Este ortomosaico puede ser en 2D y también podemos tener una representación en 3D. Un modelo digital de superficie. Este modelo digital de superficie nos permite saber las elevaciones en una escala de colores. Este modelo digital de superficie, que de las 3 imágenes que ustedes pueden ver es la de en medio, encontramos colores rojos y pasando por diferentes colores encontramos un color azul. Los rojos representan una altura, las alturas más altas, y los puntos más bajos se encuentran representados por color azul. El color azul rojo oscuro tiene una altura aproximadamente de 40 metros. Y el color azul oscuro tenemos una altura de menos 40 metros aproximadamente. Es decir, que del punto más alto al punto más bajo tenemos un diferencial de altura de 80 metros. Podemos también obtener modelo digital de vegetación. Esto es un aproximado. ¿Aquí qué representa? Bueno, donde encontramos colores verdes, que el modelo digital de vegetación es la última imagen de hasta abajo. Este modelo podemos encontrar si existe o no existe vegetación. No sabemos qué tipo de vegetación, no sabemos en qué salud se encuentra esa vegetación, pero esto también nos puede servir para la estabilidad de laderas. Continuemos con el caso
de la colonia Luis Donaldo Colosio en Acapulco, Guerrero. Recordemos que en 2013 en nuestro país fue afectado por 2 huracanes al mismo tiempo, huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, que afectaron más de la mitad de nuestros estados. Y en 2018, los pobladores de esta colonia, Luis Donaldo Colosio, sus casas todavía tenían vestigios de la altura de inundación que dejó la tormenta Manuel. Lo que podemos observar del lado derecho es la altura que llegó en esa colonia. Todavía en 2018, 5 años después. Vamos a saber un poco de esta colonia. Esta colonia se encuentra muy cerca del río La Sabana. La colonia tiene una población del orden de los 16,612 habitantes. Tiene 10,754 viviendas y existen 16 escuelas y 2 supermercados. Es una colonia bastante compleja. Estos datos, por cierto, los podemos encontrar en nuestro Atlas Nacional de Riesgos, que es libre y está público para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Bueno, aquí obtuvimos una precisión con fotografías de RAPS de 3 centímetros por píxel, que comparándola con una imagen de satélite es de 15 centímetros por píxel. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos representados en cada píxel 3 centímetros en las fotografías por RAPS y 5 metros en las imágenes de satélite. Y no obstante que estas imágenes las podemos encontrar, pero con un desfase de tiempo que pueden ser meses o incluso años. Y con las fotografías de drones podemos tener estas imágenes justo en el tiempo que las requeramos. ¿Cómo obtuvimos esta precisión? Bueno, primero una coordinación de los 3 órdenes de gobierno. El orden estatal, el municipal y federal, representado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Nos coordinamos para hacer las mediciones, pero también para explicarle a los pobladores de esa colonia qué es lo que íbamos a hacer, y no solamente explicarles, sino también que ellos nos dijeran cuál es su preocupación. Siguiente paso. Ubicamos y registramos puntos de control. ¿Para qué nos sirven? Los puntos de control los ubicamos en lugares donde no estén tapados por árboles, techos, y los pintamos en el piso para que estos puedan ser ubicados por el dron. ¿Y cómo los va a ubicar? Con colores que contrasten. Es decir, nosotros ocupamos un color blanco y un color rojo. Después de que los pintamos en el piso, hicimos lecturas con GPS de alta precisión. ¿Y para qué nos sirve? ¿Se acuerdan del rompecabezas que les dije que hacemos? Bueno, con estas lecturas podemos corregir las alturas y las coordenadas que pudiera tener como error el dron. Y eso nos hace que tengamos una precisión de 3 centímetros por píxel. Siguiente paso. En total se hicieron 6 vuelos con dron. Se obtuvieron 1,700 imágenes y lo mismo, cada imagen tiene guardada un metadato con la altitud, longitud y altitud. Con esto nuevamente las procesamos y empezamos a hacer una especie de rompecabezas para obtener el ortomosaico, que es una imagen de identificación, y un modelo digital de superficie. Y como les dije, el modelo digital de superficie nos va a permitir saber los desniveles que existen en el terreno. ¿Y para qué nos sirve esto? Muy bien. Esto es la antesala para hacer simulaciones. Corrimos una simulación con un fenómeno similar a lo ocurrido en 2013, que tiene un periodo de retorno aproximadamente 50 años,
¿Y qué características tienen estos? Pues bueno, es una lluvia intensa de 35.2 milímetros por hora. Con esta lluvia, se acuerdan que esta colonia se encuentra cerca del río La Sabana. El río La Sabana sería desbordado después de 4.4 horas. Y la inundación en la colonia, con estas características de fenómeno, sería 6.3 horas después del desbordamiento del río. Entonces ya empezamos a tener claridad qué es lo que podemos hacer con los drones. Pero ¿qué nos importa más? Nos importa también cuánto se va a inundar. Entonces, los niveles de inundación en la colonia, con las características de esta simulación, pueden ser desde 10 centímetros hasta 1 metro en las zonas pobladas. Y en las zonas no pobladas puede ser más grande el tirante de agua, es decir, el nivel de inundación, desde los 3.2 metros hasta los 6.1 metros. Estos son los tipos de producto que podemos obtener con los drones. Otro caso de estudio es la identificación de riesgos. Vamos a tomar el caso de Valle de Chalco, Estado de México. Nuevamente, en coordinación con autoridades locales, escuchamos a los pobladores y explicamos qué es lo que íbamos a hacer. ¿Por qué es importante escuchar a los pobladores? Porque ellos son los que viven con el riesgo. Ellos nos pueden decir cómo es que se fueron dando la historia de las grietas, los socavones y demás. Después se hizo un recorrido a pie. Estas fotografías son a nivel de suelo. Encontramos socavones, encontramos grietas, y esto es lo que podríamos ver en un recorrido normal. ¿Qué podemos observar con dron? Con dron podemos observar, primero, la grieta que a ellos les preocupaba era la grieta que está del lado izquierdo, del lado superior. Esa es la grieta que les preocupaba porque está por debajo de una escuela y les preocupaba que pues, la escuela se viniera abajo en horario de clases. Pero la grieta importante que no pudimos observar a nivel de piso es la que se encuentra del lado derecho. Del lado derecho, vamos a esperar a que se reproduzca otra vez. Vamos a ver. La grieta del lado superior izquierdo es la que a ellos les preocupaba. La que no podíamos ver de nivel de piso es la grieta del lado derecho, nivel superior. Esa grieta que sale de ese socavón del color café, esa no la habíamos podido identificar y con ayuda de un dron pudimos hacerlo. Nuestra subdirección de dinámica de suelos hizo una nota técnica con el estudio de este fenómeno. Otro caso es en Misquiahuala. Esto fue una mina que tuvo una mala planeación en su explotación y tuvo un derrumbe teniendo víctimas atrapadas. Adelante, por favor. ¿Qué pudimos observar aquí? Muy bien. Dado que había víctimas atrapadas, se desplazaron cuerpos de rescate para encontrar sobrevivientes. Con un dron pudimos observar e identificar una grieta que ponía en riesgo a estos grupos de rescate. Va a estar marcada con flechas amarillas y esto estaba encima de las labores de rescate. ¿Lo pudimos haber hecho con un recorrido a pie? Sí. ¿Por qué lo hicimos con un dron? Para no arriesgar a nuestro personal. Además de ahorrar dinero y tiempo, podemos dejar de poner en riesgo al personal que hace este tipo de estudios. ¿Los RPA solamente pueden ser utilizados para la prevención? La respuesta es no. La preparación, como cursos de capacitación, pueden ser analizados con videos aéreos, puesto que podemos ver diferentes ángulos de vista
Y también pueden ser analizadas posterior de los cursos de capacitación las técnicas que se usaron para hacer algún tipo de rescate, ya sea acuático, ya sea terrestre. Obras de mitigación. Adelante, por favor. Podemos hacer simulaciones, como lo hicimos en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde un río se desborda y podemos ver claramente que este río, al desbordarse, afecta a los habitantes cercanos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer, adelante, simulaciones de construcción de diques en los lugares más débiles del río. Podemos variar la altura y el material con el que se construyen los diques. Y esto eficientaría costos y tiempo. En la etapa de auxilio, como fue el caso de Juchitán, en Oaxaca, después del sismo del 7 de septiembre del 2017, del lado izquierdo podemos observar una fotografía a nivel de piso. ¿Qué riesgos podemos identificar? Pues que el colapso está sostenido por un poste de teléfono. Este poste está enmarcado en color amarillo y es lo que podemos observar. Es lo único que podríamos decirle al personal que se encuentra laborando en operaciones de rescate. Con un dron, que es la fotografía del lado izquierdo, podemos identificar peso muerto que todavía se encuentra en la losa de techo, y también podemos descartar que no observamos ningún tanque de gas que pudiera poner en riesgo a los cuerpos de rescate. Otro caso de auxilio fue en la Ciudad de México en 2017, después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Estas son imágenes del colapso en el edificio Álvaro Obregón, 286. Además de identificar riesgos para los cuerpos de rescate, estas imágenes nos permitieron para darle certidumbre a los familiares de las víctimas, puesto que ellos solamente podían observar la fachada, que es la imagen del lado izquierdo. Ellos, al pasar de los días, veían que pues, las losas seguían intactas, que no se estaban moviendo ni una piedra para rescatar a sus familiares. Dado este reclamo, pudimos con un dron enseñarles del lado izquierdo la imagen que les permitía saber el avance de las obras de rescate. Las obras de rescate se estaban haciendo en la parte posterior del edificio. Esto les dio certidumbre a los familiares de que sí se estaban haciendo acciones para rescatar a las víctimas que pudieran estar atrapadas en este edificio. Por el lado de recuperación, en Matías Romero, Oaxaca, en 2017, vamos a poner en contexto. Matías Romero es considerado por sus pueblos circundantes como un centro comercial. Y después del sismo del 7 de septiembre del 2017, el mercado principal de Matías Romero, que está enmarcado en color amarillo, fue dañado estructuralmente. Y para que pudiera reactivarse la economía, este mercado tenía que ser abierto a la brevedad. Entonces, personal de Senapred hizo inspección. Nuestros compañeros de riesgos estructurales identificaron cuáles eran los daños dentro del mercado, y con un dron pudimos observar la integridad del techo del mercado. Lo mismo, no identificamos tanques de gas que pudieran poner en riesgo a las actividades, pero sí pudimos hacer evidente la cercanía que existía con dos colapsos que están enmarcados en color rojo. El del lado superior izquierdo, ese colapso era de una familia, era un edificio pues, que vivían personas, pero del lado superior derecho era lo que
era un edificio que funcionaba como hotel. ¿Cómo pudimos hacer la recuperación? Acuérdense que la recuperación inicia dentro de la misma emergencia. Con este análisis se pudieron priorizar acciones para que el mercado pudiera ser reabierto a la brevedad y así reactivar la economía, no solo en Matías Romero, sino en los pueblos circundantes. Antes de los drones, ¿cómo se hacían las cosas? Bueno, nuestros compañeros de dinámica de suelos, para analizar una ladera que había sido dañada, se posicionaban en un lugar lejano y seguro y tomaban una secuencia de fotografías que después de ser reveladas podían unirse como el rompecabezas que hace nuestro software, pero no dejaba de ser en 2 dimensiones. No es que nuestros compañeros hicieran mal las cosas, sino que esa era la tecnología al alcance en ese tiempo. Y como Senapred siempre ha estado a la vanguardia, eso nos permitía hacer en ese entonces el análisis de estos fenómenos. Con un dron claramente se puede analizar una ladera dañada, y no solo eso, sino también podemos calcular volúmenes de desplazamiento. Bueno, a manera de conclusión, los drones, podemos encontrar en los drones un equilibrio entre el tiempo y los gastos que representan. Claro, esto lo podríamos hacer con imágenes satelitales. Evidentemente, una imagen satelital cuesta mucho dinero, o lo podríamos hacer con aviones tripulados. Pero con aviones tripulados empezaríamos a contar presupuesto desde la movilización de la aeronave, el mantenimiento, el precio que hay que pagar por la persona que lo va a operar, y todo eso va aumentando onerosamente el gasto. El dron nos permite, nuevamente les digo, ahorrar tiempo y dinero. No es que hagamos cosas diferentes con los drones. Los drones nos permiten hacer más rápido las cosas y con un gasto menor. Es importante señalar que las personas que operen drones, aeronaves no tripuladas, necesitan una capacitación para no dañar a aeronaves tripuladas, para no dañar bienes en tierra, ni la integridad de las personas en tierra. Es importante que si en su municipio, alcaldía, en su estado, piensan ocupar este tipo de aeronaves, se tomen muy en serio la seguridad. Y para ello, tener en cuenta las disposiciones que hizo la Exdirección General de Aeronáutica Civil, que ahora es la Agencia Federal de Aviación Civil. Todo es este marco normativo que sería motivo de una plática exclusiva para el marco normativo, tomarlas en cuenta. Algo que también podemos concluir es que los drones son transversales a las 8 fases de la gestión integral del riesgo. Es decir, que podemos ocuparlo como herramienta para hacer esta transición que nuestro Sistema Nacional de Protección Civil merece. Estos drones son aliados para pasar a una gestión integral del riesgo. El tiempo se nos ha acabado. Les dejo este correo electrónico que es drone así solamente drone así como se escucha @senapred.unam.mx, para que ustedes nos puedan escribir sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes. Si pertenecen a una unidad municipal, les agradecería mucho que nos hicieran llegar sus experiencias, si han utilizado este tipo de tecnología. Si son ustedes personas de la
si solo son ciudadanos y tienen alguna inquietud de su colonia, si se inunda, si su ladera puede ser propensa a deslizar, si se puede analizar con un dron, nos pueden escribir a este correo y con mucho gusto les contestaremos. Les agradezco mucho su atención. Les invito a que conozcan más de nuestro Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es un centro que le pertenece a los mexicanos. Sientan lo suyo. Y les agradezco mucho que hayan podido dejar sus cosas por escuchar esta serie de pláticas que se organizaron en el marco del 30 aniversario de las instalaciones de este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Mi nombre es Moisés Armendáriz, soy técnico en instrumentación sísmica. Estos son mis datos. Muchas gracias.